vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y toque conmigo el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. El libro de Isaías capítulo 9, el verso 6 y el verso 7. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Me parece que en la celebración navideña es la iglesia la responsable de educar al pueblo con respecto a la experiencia de esta celebración. La mayor responsabilidad para que los hombres y las mujeres de nuestra tierra puedan celebrar con altura, puedan celebrar con dignidad, puedan celebrar con un espíritu bíblico el nacimiento de Jesús, es de la iglesia. Desde luego, hay un malentendido con respecto a la celebración navideña. Y cuando uno escucha la música navideña, descubre que en ocasiones, no todos, ¿verdad? Y no siempre, pero uno descubre que en ocasiones hay personas que la celebración de la Navidad se convierte en un pretexto buscando cosas que rimen, cosas que peguen, cosas que sean graciosas. Algunas lo son, otras son graciosamente ridículas, otras son totalmente incoherentes. Pero a fin de cuentas, muchas veces la gente piensa, la gente entiende, la gente se inclina a ese tipo de celebración donde en ocasiones abunda más lo chabacano, lo sin sentido, lo que no cumple con propósito alguno. Y desde luego me parece que este tipo de proceso a la iglesia le debe forzar a una profunda y seria reflexión. Por el otro lado, hay otro elemento interesante, y es que como resultado de ese estilo y de esa forma de celebrar la Navidad, entonces hay quienes desarrollan una postura apática a la celebración de la Navidad. Y desde luego, a lo largo de todas estas semanas, yo empiezo a recibir llamadas de gente preguntando ¿qué de bíblico tiene el que se pongan bombillas de Navidad? ¿O qué de bíblico tiene el que se ponga un arbolito de Navidad? ¿O qué de bíblico tiene la celebración de la Navidad? Y así empezamos a escuchar una cantidad de personas exponiendo su apatía y tratando de encontrar una respuesta bíblica para refutar la conducta de la celebración navideña que alguna gente tiene. Desde luego, la tarea de la iglesia, la función de la iglesia es cumplir con el gran deber
de lo que significa bíblicamente hablando la Navidad. No podemos atacarlo todo, ni podemos estar en contra de todo. Desde luego, a mí me parece que un discurso en contra de los pasteles sería casi una herejía, ¿ya? Un discurso en contra del lechón, para alguna gente, obviamente yo creo que lo sacaría de cualquier religión. Que no me toquen ese tema, porque eso para mí es importante, ¿ya? Y así sucesivamente, la cuestión esta del arroz con dulce, o la experiencia grata de comprarse un arbolito natural, ponerlo en la casa y disfrutar de ese olor que se expele, ¿no? Como resultado del árbol navideño. Ahora, lo que es importante dentro de esto es que en lugar de cerrarnos a la experiencia como hacen algunas personas se cierran herméticamente a la experiencia. De hecho, hay religiones que se cierran por completo a la experiencia. Y entonces empiezan a argumentar y empiezan a decir y empiezan a plantear que la Navidad no es cristiana, que la Navidad no tiene ningún significado, que la Navidad no tiene ningún propósito cristiano. Y ante ello, entonces, perdemos una extraordinaria oportunidad. Número uno, la extraordinaria oportunidad de afirmar la celebración de Jesucristo en un momento cuando la gente está abierta para esa celebración. Y número dos, aprovechar la oportunidad para presentar el contexto bíblico real, el auténtico, el verdadero, y hacerle entender a la gente que si bien es cierto no está mal unas bombillitas de Navidad, que si bien es cierto no está mal unas guirnaldas de Navidad, que si bien es cierto no está mal una cena navideña, no es menos cierto que lo más importante de la Navidad no es lo que vamos a comer, no es lo que vamos a vestir, no es lo que nos vamos a poner, no son las guirnaldas ni las pinturas de la casa, sino que la verdadera celebración de la Navidad es reconocer el regalo maravilloso que Dios nos hizo en la persona de Jesucristo. Si nos damos a esa tarea, si entramos al cumplimiento de esa función, entonces yo creo que la iglesia va a aprender a hacer una buena celebración navideña y a la misma vez va a modelar esta celebración navideña, porque a fin de cuentas, como alguien dijo en una ocasión, para los cristianos, para los que servimos al Señor, todo el año es Navidad. De hecho, yo una vez estuve en un culto cerca del mes de mayo y se levantó una señora y dijo: yo quiero cantar un himno al Señor. Y agarró su himnario, subió al altar y empezó a cantar Noche de Paz. Y lo hizo con toda la intención. Cantó Noche de Paz en todas sus estrofas y repitió el coro como 4 veces. Y todo el mundo se estaba riendo, pensando que la doña había perdido el juicio, que se había desquiciado, que se había vuelto loca. Y cuando ella terminó de cantar Noche de Paz cuantas veces quiso, dijo: yo pensaba que ustedes los cristianos celebraban Navidad todo el año. Y entonces las risas se apagaron. Y entonces vino la concienciación, porque a fin de cuentas muchas veces también nosotros actuamos de la misma manera y pensamos que la celebración de la Navidad se acaba con el 31 de diciembre y pensamos que la celebración de la Navidad comienza con el 25 de diciembre. Mire, a fin de cuentas es casi imposible pensar que en una época como esta Jesús naciera. No hay forma de poder garantizar el nacimiento de Jesucristo en el 25 de diciembre, mucho menos dentro de una cueva, mucho menos en un pesebre en aquel tiempo en Israel. Es imposible pensar esto de esta forma. Ahora, lo que es importante dentro del proceso es asegurarnos que el mensaje de la natividad, el mensaje del nacimiento de Jesucristo, sea un mensaje prístino, sea un mensaje claro, sea un mensaje contundente, de tal manera que el mundo sepa que nosotros celebramos la encarnación de Jesucristo
como parte de una experiencia no meramente cultural, sino como parte de una experiencia salvífica. Porque Cristo vino al mundo, yo soy salvo. Porque Cristo vino al mundo, la iglesia disfruta de esperanza. Porque Cristo vino al mundo, el hombre y la mujer perdido tiene una oportunidad de vida. Y esa oportunidad de vida se llama Jesucristo. Ahora bien, si nosotros queremos celebrar la Navidad dentro del contexto bíblico, necesitamos entonces conocer las implicaciones bíblicas y teológicas de la Navidad. Si alguien me pregunta a mí como cristiano, ¿por qué tú celebras la Navidad? ¿Y qué implicaciones tiene para ti la celebración de la Navidad? A mí me parece que yo no pudiera decirle a esa persona, pues fíjate, yo la celebro porque es chévere. O yo la celebro porque todo el mundo la celebra. A mí me parece que cada hombre y cada mujer cristiano y cristiana debería tener una respuesta bíblica. ¿Y sabe algo? Isaías celebró la natividad del Señor 800 años antes de su nacimiento. Porque aquí hay una gran verdad escondida, hay una gran verdad extraordinaria. ¿De qué Salvador se habló antes? ¿De qué Señor se habló antes de su nacimiento? De ninguno. Si usted toma cada hombre que ha pretendido inmortalizarse, si usted toma cada mujer que ha pretendido inmortalizarse, de todos ellos se habla, después que desarrollaron e hicieron sus hazañas. Pero de Jesucristo es totalmente distinto. Jesucristo no había nacido. Jesucristo no había advenido a la historia humana. Y miles de años antes, Dios habló de Él y lo anunció. Y miles de años antes, los profetas hablaron de Él y lo anunciaron. De hecho, el profeta Isaías del capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, habló de la Navidad. Porque ¿qué es Navidad, querido? Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús. Pues Isaías habló, él celebró la Navidad sin pasteles, sin lechón, sin guirnalda, sin arbolito, sin bombilla. Él celebró la Navidad diciendo, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y su soberanía y su fuerza se impartirá a todas las naciones, y su nombre será Dios admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Fíjense qué dato interesante. Antes que Jesús naciese, ya Isaías, 800 años antes, celebraba la Navidad. Y antes que Isaías, Abraham celebró la Navidad. Y antes que Isaías, David celebró la Navidad. Y antes que Isaías, y antes que David, y antes que Abraham, Dios celebró la Navidad cuando entró al huerto del Edén y se encontró con Adán y con Eva cabizbajos, derribados, destruidos como consecuencia de su desobediencia, y les dijo, no te preocupes, porque esta serpiente te ha hecho mal, te ha hecho daño, pero de la simiente de la mujer yo traeré a la existencia a alguien que te vindicará y destruirá a la serpiente, destruirá al mal. Por lo tanto, la Navidad tiene que ver más con el canto de salvación. Tiene que ver más con el grito de esperanza de la iglesia. Tiene que ver más con la afirmación de un Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo que de cualquier otra cosa. De hecho, cuando damos una miradita a las Sagradas Escrituras, hay un hombre en las Sagradas Escrituras llamado Juan que caminó con Jesús. Y este es el testimonio que él dio de Jesús.
Porque, ¿qué es lo que celebramos de la Navidad? Querido, lo que celebramos de la Navidad es que Dios se hizo carne. Es que el verbo de Dios se encarnó. De hecho, las canciones folclóricas que presentan la historia de la Navidad con seriedad, de eso es que hablan. Desde niño yo vengo escuchando a los jíbaros, a don Chuito, el de Bayamón, hablando de la historia de la Navidad como un tema serio y presentando precisamente al Cristo de la Navidad como uno que representaba al Dios del cielo. Cuando escucho al jíbaro Jiménez cantando el folclore puertorriqueño con respecto a la décima navideña que celebra el nacimiento de Jesús, él plantea y dice en su canción que precisamente esta celebración lo que evoca, lo que manifiesta, lo que expresa es la alegría de saber que Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. La iglesia necesita robustecerse teológicamente sobre este tema. Y mira lo que dice Juan sobre el mismo. Yo no voy nada más que a citar los textos, porque si Navidad es la celebración de la encarnación de Jesús, entonces miremos a Juan. Juan en su documento, en su evangelio, en el capítulo 10 y en el versículo 30, nos dice de la manera siguiente. Yo quiero que usted lo vea conmigo brevemente. En el capítulo 10 y en el versículo 30, Juan nos dice: el Padre y yo somos ¿qué? Somos uno. ¿Por qué celebramos la Navidad? Pues celebramos la Navidad porque hay conciencia en el corazón del hombre que Dios y Jesucristo son de la misma sustancia. Ahora, si miramos a este mismo Juan, en el verso 37, mira lo que dice este Juan en el verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en ¿qué? Y que yo estoy en el Padre. De hecho, nosotros estamos trabajando los martes con el Evangelio según San Juan. Y una de las cosas que descubrimos de este Evangelio es que el autor de este Evangelio pretende darle una respuesta a la inteligencia del mundo griego, una respuesta al mundo filosófico griego, una respuesta que ellos andan buscando, porque en el mundo griego la influencia platónica había invadido la psiquis del pensamiento filosófico. Y desde luego, ellos creían en el mundo de las ideas y en el mundo de las sombras. Y ellos decían que el mundo de las ideas era el mundo perfecto. Y el mundo de las sombras era una copia ¿de qué? De ese mundo perfecto. Los filósofos griegos decían y articulaban que todo lo que aquí se concebía era una copia de lo que estaba en estado perfecto en el mundo de las ideas. Pero se cruzaban de brazos y caían derrotados ante el planteamiento de que en ellos no habían cualidades suficientes. Por eso la filosofía. No habían cualidades suficientes que provocara el mérito para que del mundo de las sombras el hombre y la mujer pudieran ascender al mundo de las ideas. Pero el gran mensaje que nos presenta Juan es que ese problema se resolvió en la gracia. Ese problema se resolvió en la misericordia de Dios, porque entonces Dios hizo lo contrario. Como el hombre no podía llegar al mundo de las ideas, entonces Dios descendió del mundo de las ideas para habitar en el mundo de la sombra. Y el profeta dice: y nosotros vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Por eso es que celebramos la Navidad.
La Sagrada Escritura nos plantea, y Juan también nos anticipa y nos dice en el capítulo 12 y en el verso 45, nos dice de la manera siguiente, capítulo 12 y verso 45, dice: y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido ¿a dónde? Al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Y en el capítulo 14, queridos, en el capítulo 14, verso 7 hasta el verso 10, encontramos las Sagradas Escrituras, donde nos dice de la forma siguiente. Miren lo que dice la palabra de Dios: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Por qué algunos movimientos religiosos no celebran la Navidad? Pues no celebran la Navidad porque se les dificulta vincular la divinidad de Jesús como una consustancial con el Padre. Pero es Jesús mismo el que está diciendo: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, Él es el que realiza esas obras. ¿Por qué celebramos la Navidad de forma cristiana? Porque la Navidad nos habla precisamente, como nos dice Mateo: y venido el cumplimiento del tiempo. Venido el cumplimiento del tiempo. La Navidad nos habla del día glorioso en que Dios cumplió la promesa que le hizo a Adán y a Eva, la promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo a los patriarcas, la promesa que le hizo a Israel, la promesa que le hizo al mundo de que Él haría un milagro de restauración para que el hombre pueda tener paz con el Eterno, pueda tener paz consigo mismo, pueda tener paz con sus semejantes y pueda tener paz con la naturaleza. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y en el verso 13 hasta el verso 15, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Note bien lo que dice: todo. Y si es todo, ¿qué se exceptúa? Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El mensaje de la Navidad, lejos de pretender hablar de nimiedades, lejos de pretender hablar de tonterías, lejos de pretender hablar de cosas superfluas, quiere afinar el sentido de nuestro entendimiento, quiere afinar el sentido de nuestra psiquis, quiere afinar el sentido del entendimiento de nuestra alma, para que como cristianos celebremos la Navidad con pleno conocimiento del propósito y de la intención de la misma. Y eso no le impide que se coma el arroz con gandules, ¿sabe? Usted se puede comer el arroz con gandules, pero que tenga sentido claro de por qué celebro la Navidad. Y no solamente por qué la celebro de forma distinta, por qué la celebro de forma diferente,
¿Por qué la celebro de una manera que el mundo tal vez le es incomprensible? ¿Por qué en lugar de decir cosas chabacanas, planteo la festividad de la Navidad con expresiones hermosas que glorifican y reconocen al Dios del cielo? La Navidad es la expresión que declara que Jesús es el Verbo encarnado de Dios. Y cuando vemos en las Sagradas Escrituras, óigame, vemos datos tan extraordinarios. Si usted me permite, yo no le quisiera cansar mucho, pero si usted me permite, déjeme mostrarle algunos pasajes bíblicos más sobre este tema, porque a fin de cuentas, yo espero que usted haga una fiesta de Navidad con su familia. Yo espero que usted haga una fiesta de Navidad con sus compañeros de trabajo. Yo espero que usted haga una fiesta, por lo menos lo inviten a una fiesta de Navidad. Si no, venga aquí el sábado, que hay una fiesta de Navidad. Pero ¿sabe por qué yo estoy planteando esto? Porque si le dan la oportunidad, usted pueda decir lo que significa la Navidad para su vida. Lo que significa el que Dios nos haya regalado a Jesucristo. Lo que significa el que haya nacido en el pesebre. En esta mañana hablábamos del significado de la Navidad en términos de la experiencia de los ángeles y del mensaje que los ángeles le dan a los pastores, porque es importante que usted y yo como cristianos conozcamos el verdadero significado de la Navidad. La Biblia dice que si el mundo exige evidencia, la iglesia debe presentar esa evidencia. Mire lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 16 y verso 16. Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe? La celebración de la Navidad estuvo constantemente en la experiencia y en la vida de los apóstoles. Es precisamente Pedro el que reconoce que en Cristo hay algo más que un hombre, que en Cristo hay algo más, como algunas veces escuchamos a personas plantear: en Cristo hay algo más que un ángel, en Cristo hay algo más que un arcángel, en Cristo hay algo más que un serafín o que un querubín. En Cristo habita, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses. Para no cansarle mucho, vamos a Colosenses, al capítulo 2 de Colosenses y al verso 9, para que usted vea que Cristo es algo más que un ángel, que un serafín. Mira lo que dice la Escritura: en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. ¿En quién? En Cristo. ¿Acaso no es eso lo que celebramos en Navidad? ¿Acaso no es eso lo que decimos en Navidad? ¿Acaso no es esa nuestra declaración navideña? Desde luego necesitamos afirmarlo. Créame, yo no voy a perder mi tiempo peleando con la gente por la forma y manera como celebran la Navidad. Yo voy a aprovechar mi tiempo para decirle a la gente cómo celebrar la Navidad. Yo creo que el lenguaje debe ser un lenguaje firme, debe ser un lenguaje determinado, pero tiene que ser un lenguaje que implique respuestas positivas. Que el planteamiento no meramente sea un discurso de contradicción, sino que sea un discurso de afirmación. En días pasados se me llamó para que fuese al cuartel general. Se iba a hacer el encendido de la Navidad. Y desde luego allí estaba presente algunos, por lo menos en el programa vi que estaban algunos grupos musicales y sí, pero como dentro de toda actividad en la policía se requiere la presencia del capellán, pues entonces me llamaron para que hiciera el acto de la invocación. Y fue extraordinario cuando la gente se me acerca y me dice: oiga,
y usted va a aprovechar la oportunidad para decir algo. Y yo dije, pues claro que la voy a aprovechar. Claro que la voy a aprovechar. Pero desde luego en el programa para la invocación lo que habían era 4 minutos. Y en 4 minutos yo no podía hacer la invocación y predicar a la misma vez. Pues ¿sabe qué fue lo que hice? Mi oración fue un sermón de 4 minutos. Gracias te doy, Dios, porque toda esta gente con buen propósito, con buena intención, con buen deseo, se ha reunido en este lugar para celebrar el encendido de la Navidad. Lo que yo te pido es que en ellos se encienda el entendimiento de tu palabra, de tal manera que puedan entender que más allá de la fanfarria y más allá de la fiesta y más allá de la comida y más allá de la música, de estas buenas orquestas que aquí están, porque no podía decir que eran malas, óigame, más allá de todo eso, ellos puedan entender que lo que vamos a celebrar es que tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu bondad, la maravilla de tu gracia se acercó a nuestro corazón para regalarnos a Jesucristo. Y yo escuchaba a la distancia por allá a un policía que decía aleluya, y a otro lo escuchaba decir amén, y a otro decía gracias Señor, porque a fin de cuentas la tarea no puede ser una tarea de censura, la tarea tiene que ser una tarea de educación. ¿Por qué celebras la Navidad? Pues la celebro porque el autor de los Hebreos dice en su carta, en el capítulo 1 y en el versículo 3, él dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy leyendo? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen. Óigame, no es una analogía, no es una copia, es la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Usted se da cuenta? Cuando descubrimos en la Escritura el motivo de la celebración de la Navidad, a mí me encantaría tener más tiempo para hablar con ustedes sobre una cantidad enormísima de pasajes bíblicos. El apóstol San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 1, en el versículo 4. El apóstol San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 9 y en el versículo 5. El profeta Isaías en el capítulo 7 y en el verso 14. El libro de Lucas en el capítulo 1 y verso 31. El libro de Mateo en el capítulo 1 del 18 al 23. Romanos nuevamente en el capítulo 8 y en el verso 3 al 4, Filipenses, primera de Timoteo, primera de Juan. Todos estos pasajes bíblicos abundan precisamente a una respuesta clara, diáfana y pura del por qué la iglesia celebra la Navidad. Déjeme al azar, a lo mejor no voy a tomar el mejor versículo, pero déjeme al azar tomar uno y cierro con esto. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 4, perdón. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 2 hasta el verso 4. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes
es más poderoso que el que está en el Gloria a mundo. Dios. Amén. ¿Se da cuenta, queridos, por qué nuestra celebración navideña? Ahora, permítame aterrizar en mi pensamiento. Mi celebración de Navidad no puede estar ocupada en las cosas superfluas. Mi celebración de Navidad no puede estar ocupado en las tonterías de la vida. No. De hecho, yo había tomado una determinación, la tomé por varios años. Este año me la cambiaron porque un querido hermano me regaló un traje. Y me dijo, yo quiero verte con ese traje el día de la celebración de Navidad. Y yo le dije, bueno, pero yo no necesito un traje para la celebración. Me dice, por decirme eso ahora te voy a regalar 3. Y yo le dije, no, pero no, déjame explicarte. No me sigas porque te regalo otro más. Y yo casi lo iba a provocar para que me regalara otro. Pero yo había tomado la decisión. Porque obviamente a veces hay que romper con unos paradigmas tan desatinados. Hay gente que celebra la Navidad como consecuencia de sus circunstancias. Y de hecho, cuando llega el mes de enero y alguien le pregunta, dice, no muchachos, si las Navidades mías estuvieron fatales. Pero fatales, ¿qué te pasó? Pues chico, tú sabes, el bono de Navidad no vino. O tú sabes, ¿no? Aquella fiesta que yo acostumbraba a hacer, no la pude hacer. Y hay gente que empieza a identificar sus dificultades de celebración navideña mirando aquellas cosas superfluas que nada aportan a la realidad del gozo y de la satisfacción de saber que tenemos al Señor. Amados, las Sagradas Escrituras tienen documentación en abundancia para probar, para demostrar que aquel niño que nació en Belén, en la cueva de Judá, en el pesebre, no importa haya nacido en marzo o en abril, no importa haya nacido en agosto o en septiembre, no importa haya nacido en diciembre, lo importante no es cuándo nació, lo importante es que nació. Lo importante es que nació. Y ese que nació en Belén vino para reconciliarnos con Dios, para responder a la gran interrogante del mundo gentil que decía, ¿y ahora cómo resuelvo mi problema con el Eterno? ¿Cómo resuelvo mi gran crisis? Sé que allá arriba hay un mundo perfecto, pero yo no soy accesible a ese mundo perfecto. La Navidad le dice al hombre contemporáneo, si sabes que allá arriba hay un mundo perfecto y una vida perfecta, no te preocupes por llegar allá, porque el que te llevará a ese mundo primero vino, descendió, habitó entre nosotros, nos manifestó la gracia del Eterno y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. De esa forma, de esa manera, es que debemos celebrar la Navidad. Aunque no haya arroz con atún, aunque no se pueda comprar un pernil, aunque no se pueda comprar unos zapatos nuevos, aunque no se pueda estrenar un traje, olvídese de esas tonterías. Eso realmente no tiene importancia. No tiene importancia. Lo que es importante es lo que la Biblia nos enseña. La Navidad es el anuncio de que Dios se hizo presente en nosotros. Y me encanta el mensaje de Mateo. El mensaje de Mateo dice con perfecta claridad que el nombre de Él es precisamente Jesús, porque significa Dios está con nosotros. El Emmanuel,
está con nosotros. Y esa experiencia es la importante. Si Dios está contigo siempre en tu vida, entonces tú podrás decir, para mí, todo el año es Navidad. Les invito a estar puesto en pie.